Bienvenidos a su espacio Desde la Conciencia con Jimena Terán. El día de hoy quiero hablar de un tema que, aunque superficialmente pareciera muy sencillo de entender, veo constantemente cuando doy una clase de barras o cuando doy una clase online de herramientas de conciencia, que normalmente nos vamos definiendo por todas las cosas que aprendimos. Y ese es el nombre de este episodio: lo que aprendimos versus lo que observamos. Y ahí yo siempre los detengo para decirles, no es lo mismo aprender algo que observar algo. Y a veces hacemos tan grande eso que observamos que pensamos que lo aprendimos. Entonces, esta distinción, aunque pareciera muy sencilla, es muy poderosa. Porque cuántas veces te cachas excusándote de que eres como eres o haces lo que haces porque lo aprendiste en casa, porque lo aprendiste desde pequeño, porque fue lo que te enseñaron tus papás, lo que te enseñó tu escuela, tu sociedad, las personas con las que te rodeabas. Entonces, realmente esta frase, y voy a estar aquí viendo mi iPad, ya saben que tengo siempre todas las notas para ir desarrollando el episodio, y con esto lo que te quiero preguntar es, ¿realmente lo aprendiste o simplemente lo observaste tantas veces que lo integraste como verdad, que te lo compraste como la verdad, la realidad, como tu verdad, como tu conducta a seguir? En este episodio te quiero invitar a explorar algo diferente. La mayoría de nuestras creencias no son nuestras, no las elegimos. Las vimos, las sentimos, las absorbimos y las convertimos en patrones. Esta es una diferencia muy importante. El hecho de que algo que observaste se convirtió en un patrón no significa que no lo puedas soltar, porque muchas veces me dicen, es que no lo puedo desaprender porque yo lo aprendí. Ahorita te voy a explicar la diferencia de aprender y observar para que veas cómo sí. Entonces, vamos a empezar a hacer la diferencia de aprender versus observar. Aprender requiere una instrucción consciente. Ejemplo, aprendes a leer, aprendes a andar en bici, aprendes a sumar, aprendes todas estas cosas que te estoy dando como ejemplo. A mí me gusta mucho el ejemplo de andar en bici y es justo el que di aquella vez en diciembre, una clase de barras. Y observar no requiere intención ni guía. Basta estar cerca de esa energía, ese ambiente o ese sistema, y tu ser lo va absorbiendo como una esponja, pero esto es a base de observación. Te doy un ejemplo. No te sentaron a decirte, hijito, hijita, aquí te voy a enseñar a tenerle miedo a usar el dinero. Te aseguro que ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu tía, ni tu abuelito, ni tu abuelita, ni tu maestro, ni tu maestra, nadie, ni tu hermano mayor se sentó a decirte, a ver, ese es el principio del miedo para usar recursos, o ese es el principio de la ansiedad cuando pagas una cuenta. Nadie se sentó a darte una clase de, pero quizás si viste, observaste escasez, estrés al pagar las cuentas, miedo al gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez observaste perfeccionismo, tal vez observaste ansiedad, tal vez observaste conflicto, tal vez observaste que los gritos eran la normalidad, tal vez observaste que la violencia era parte de una herramienta para, ni siquiera lo hacías consciente, para lo que sea que lo estaban usando quienes hayan tenido tal vez violencia verbal, física, psicológica, etcétera, en tu hogar, en tus primeros años, cuando estabas en la panza de tu mamá. Todo esto es algo que observaste y lo hiciste tuyo a través de esto de simple y sencillamente estar cerca de, ser parte del ambiente, pero no es algo que aprendiste. Y creo que entre más pronto le quites la energía de que lo aprendiste versus que lo observaste, más rápido vamos a ir concientizando que observaste, que decidiste hacer tuyo y que hoy puedes decidir no hacer tuyo. No lo aprendiste. A mí me gusta el ejemplo de la bicicleta y te lo vuelvo a mencionar porque el ejemplo de la bicicleta es muy lindo porque no puedes desaprender a andar en bici. Si tú dejaste de andar en bici 30 años, agarras una bici y tal vez te tardes un par de minutos, una hora, dos,
en familiarizarte, pero vas a saber qué hacer. Versus algo que traes a la conciencia como algo que observaste, sí puedes ir desmenuzándolo para decir, a la próxima que hago algo que tenía como un patrón, como ya lo hice consciente, que fue algo que repetí a través de la observación, por ende patronicé, no sé si existe esa palabra, pero que hice un patrón de él, puedo elegir ir separándome de esa energía. No sé si esto les haga sentido, pero es bien poderoso, la verdad. Es una realización bien potente porque ¿cuántas veces ya no lo compramos como nuestro y decimos no lo puedes aprender? No lo puedes aprender o va a estar bien difícil porque lo aprendí de chico. No. Aprendiste a sumar, aprendiste a andar en bici, no aprendiste a relacionarte así con las personas. Observaste a relacionarte así con las personas y lo hiciste tuyo. ¿Por qué es esto tan liberador? Y lo fue para mí ese día, fue como que una descarga que tuve en esa clase para explicar. Nunca lo había sabido explicar así, la verdad, pero ese día como que me vino a la mente con algunas cosas que estaban compartiendo en el grupo y dije, alto aquí, alto aquí, alto aquí, porque nos estamos comprando que aprendimos algo que no se aprende, que se observa. Entonces, si lo aprendiste, tal vez sientes que necesitas otro curso, libro, terapeuta para desaprender. ¿Por qué es esto liberador? Porque te das cuenta que no tienes que aprender lo que sea que quieres desaprender. Simplemente tienes que elegir lo que observaste y vas a elegir, ya no observo eso, ya no me identifico con eso. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros seguimos llevando constantemente nuestra rutina patrones de cosas que ya ni siquiera observamos? Y si lo sigues observando, trae a la conciencia en qué círculos, en qué sistemas, de qué personas lo observas, de qué películas, de qué series, para poder decir, a ver, es una observación. No significa que yo me tenga que mimetizar con esto, no significa que yo tenga que copiar esta conducta. Y te doy un ejemplo. Si tú viviste caos emocional en tu hogar, puede que hoy tengas relaciones conflictivas sin saber por qué. No lo aprendiste, lo viviste como un paisaje emocional, vamos a llamarle, constante, recurrente. Pero puedes elegir, ya no observo eso como normal, ya no es mi estándar, ya no es lo que elijo. Te quiero unas herramientas energéticas que puedes incluir aquí. Escucha el episodio pasado del interesante punto de vista, creo que es 2 episodios atrás, porque te va a ayudar como herramienta cada que te caches viendo que estás repitiendo un patrón de algo que decidiste que aprendiste pero realmente lo observaste. Es la herramienta del interesante punto de vista y ahí tú te puedes decir a ti mismo, interesante punto de vista, que hice de esto que observé un patrón en mi vida. Y también puedes tener interesantes puntos de vista de cómo lo vas utilizando en el día a día. Ejemplo, no es que yo soy maniática porque mi mamá era maniática. Es un ejemplo nada más. No se lo tome literal, no estoy hablando de mi mamá. Pero ahí yo puedo decir, interesante punto de vista que me compré como mío. La ansiedad, esta manía que tengo para vivir la vida. Y de ahí quiero que te preguntes, esto ya lo vimos en algunos capítulos, ¿esto es mío o lo observé de alguien más? Y de verdad yo sé que es bien tentador decir o lo aprendí de alguien más. No lo aprendiste, lo observaste. Si te quedas con algo de este capítulo es eso. Por eso quiero que sea tan corto, tan conciso. Que siempre digo que van a ser cortos y luego de repente veo y ya son 45 minutos. Pero no, este verdaderamente va a ser muy corto. Entonces, ¿esto es mío o lo observé de alguien más? Porque si es así, si tú puedes reconocer que lo observaste de alguien más, que te lo compraste de algún sistema, de alguna sociedad, de tu círculo familiar, de tu crianza, de tus primeros años, de tu adolescencia, de tus 20, de tus 30, de donde sea, porque te vas comprando cosas a todas las edades, ¿eh? Obviamente yo me voy mucho a nuestros primeros años de edad, porque sí veo mucho arraigo con eso que se va permeando cuando somos esas esponjitas, pero también lo veo de grandes. También lo veo a tus 40, tus 50, tus 60, que te vas comprando cosas porque van introduciéndose a tu vida nuevos sistemas que puedes observar, que no podías observar cuando tenías 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20. Entonces vas normalizando también cosas solamente porque las ves y las normalizas. Y dices, pues el patrón es normal. Te doy un ejemplo, algo que no viste a tus primeros años de edad, o tal vez sí,
pero algo ya más grande que tú dices, es normal saber que mi amigo le pone el cuerno a su esposa o que mi esposa le pone el cuerno a su esposo. Es un ejemplo. Entonces, no es que digas tú, es que yo lo hago, es que todos lo hacen. No, no es esa normalización. Pero justamente tú podrías decir, es que como todo el mundo lo está haciendo, cada vez más gente lo hace, cada vez más gente lo hace. Esa es una manera de decir, porque lo observo, lo vuelvo un patrón en mí también. Y es un patrón quizás al cual no estabas expuesto cuando eras niño. Eso es a lo que voy. Que también se van introduciendo potenciales patrones a observar conforme vamos cambiando nuestros sistemas, nuestros amigos, nuestros círculos, nuestro entorno, y conforme también tenemos otra conciencia. Pero por eso es tan importante ponerle conciencia a la vida, porque si no, solamente somos víctimas del entorno en el que estamos y vamos haciendo nuestro todo esto que vamos observando en el patrón en lo que estamos. Y no sé si les ha pasado, por ejemplo, si te cambias de trabajo, que cuando estabas en cierto trabajo estabas como mimetizado con ese círculo de compañeros de trabajo, jefes, la misma cultura organizacional que tenía a lo mejor esta empresa, si era presencial, si era remoto, si todo el mundo llegaba y perdía una hora tomando café. Todo esto son sistemas a los cuales nos vamos como acoplando, que si el viernes toda la mañana te ibas al viernes de tacos y a lo mejor dices, no, pues ahorita trabajo en un trabajo diferente y no tenemos esas rutinas, tenemos otras rutinas, pero vas mimetizándose con esto. Y entonces a lo mejor aquí, como estás más grande, no usas la excusa de que lo aprendiste, pero sí lo estás haciendo un patrón en tu vida, lo que sea que sea. Cuando tú te preguntas si esto es mío o si lo observaste a alguien más, es una pregunta bien poderosa porque te ayuda a poder regresarlo con moléculas de conciencia y de amor. Estas moléculas de conciencia y de amor son bellas porque, como ya les decía en otro episodio, no tienes que hablar por teléfono a la persona para regresárselo, o sí si quieres, pero simplemente lo regresas como a su remitente, con conciencia y amor. ¿Por qué? Porque quieres que esa toma de conciencia que tuviste tú la tenga el emisor de ese patrón, de ese interesante punto de vista, de esa conducta. Pero no tienes que enseñarle, no tienes que, justo ahora sí, no tienes que enseñarle, no tienes que sentarte a convencerlo de nada. Simplemente lo regresas con moléculas de amor y conciencia a su remitente. Si ni siquiera sabes quién es el remitente, dilo así. Reconozco que esto que observé no es mío y elijo regresarlo a su remitente con moléculas de conciencia y de amor. ¿Qué estoy replicando que ni siquiera elegí? Aquí, cáchense, hay bastante de lo que replicamos que ni siquiera elegimos. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo les hablamos a otras personas. Les voy a dar un ejemplo bonito, porque también esto es para positivo, no solamente para negativo. Por ejemplo, cuando yo voy a Monterrey a visitar a mi familia, veo cómo mi familia habla súper amoroso. Todo el mundo de mi familia habla súper amoroso, sobre todo mis papás. Y es algo que yo sé que en algún momento yo tuve repele con eso. Mi mamá siempre escucha todos mis episodios, entonces yo sé que en algún momento yo estuve muy enojada, a mis 15, a mis 16, ya ni sé qué edad, pero por ahí, por muchas razones, y yo me desquité mucho en algún momento con mi papá, en algún momento con mi mamá, en algún momento con los dos. Y mi mamá se acercaba y mis papás decían, no les podemos dar ni un beso, ¿no? Y mis papás siempre han sido súper amorosos, siempre ha sido como algo que yo he observado en ellos y que hoy me permito eso que observé, sí hacerlo mío. Y ahorita de verdad que le pido a la vida más ternura, más amor, más suavidad. Y es algo que siempre estuvo disponible para mí en mi casa, que en algunos momentos fue mío, porque yo sé que fui una niña muy tierna, muy dulce, muy amorosa. Y no dejé de serlo en el momento que estuve enojada, pero elegí otros patrones, elegí otras conductas que fueran quizás las que permearan más mi personalidad en esos años que les comento que no hice mío, esos quizás ejemplos que yo podía ser mío. Entonces cuando yo voy a Monterrey ahorita ya a mis 34, y me gusta mucho decir las edades porque creo que nos ayudan mucho a poner conciencia de tener un poco de empatía y compasión con nosotros mismos, y aunque la edad es solamente un número, la verdad, pero yo soy muy transparente en este podcast, me gusta mucho, saben que esta es como la mejor manera de conocerme, aquí soy un libro abierto con ustedes. Entonces cuando yo voy a Monterrey escucho mucho cómo mis papás le hablan a sus nietos y yo les hablo igual, y ahora yo hablo así con la gente que más quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que Marcelo y Maya, que son mis sobrinos, están creciendo en un ambiente de
sí, mi corazón, si todo está bien, mi amor, ¿cómo estás? Y se me hace tan bonito y tan dulce porque esa es una elección. Y puede ser que tú nunca hablaste así en tu vida y que hoy empieces a hablar así. Y yo lo veo con mi pareja. Cuando nos conocimos, claro, había un guapa, un nena, que se me hacía súper dulce. Pero hoy hay un desborde, o sea, la forma en la que me habla es tan diferente porque se ha mimetizado en la forma en la que yo le hablo a él. Y es una elección tan amable observar y repetir y decir, con esto sí me quiero mimetizar porque esto crea más para mí. Y sí, o sea, yo de verdad todo el tiempo ahora uso mucho ejemplo a Maya y a Marcelo de cómo les hablo a ellos, me hablo a mí. Como les hablo a ellos, le hablo a mi pareja. Como les hablo a ellos, quiero hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, con ese mismo amor, como si estuviera hablando con un niño de 5 años. Y no se trata de hablar como, ay, es que están tontitos, para nada. Las mejores conversaciones que he tenido en mi vida han sido con mis sobrinos que tienen 3 y 5 años. Realmente, o sea, se me hacen seres hiperinteligentes y que entienden absolutamente todo. Pero por lo mismo que lo entienden absolutamente todo, elijo mimetizarme con eso que observo de mis papás, de hablar con tanto amor que no cabe en una palabra y que es imposible no transmitirlo. Esto es un gran ejemplo porque también podemos elegir de lo que observamos, mimetizarnos con cosas que quizás no nos hemos atrevido porque nos compramos que ya aprendimos ser de cierta manera. No es que yo soy bien serio, no es que yo soy bien seco, no es que yo estoy amargado. Oh, qué interesante punto de vista, pero no es algo, no es quién eres, es simplemente una conducta que has repetido una y otra vez. Y voy a hablar en otro capítulo, de hecho en el que sigue, de lo que sentimos versus lo que somos, que creo que también es algo que cacho mucho, que nos dificulta poder salirnos de estos patrones que están tan permeados en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. ¿Y qué pasaría si hoy me doy permiso de observar algo distinto? Es exactamente, miren cómo me adelanto mis propias notas, es exactamente a lo que voy. ¿Qué puedo elegir distinto hoy? ¿Qué puedo observar distinto hoy? A lo mejor me dices, es que sabes que, Jimena, mi círculo social es muy difícil que lo cambie porque X, Y o Z. Está bien, no pasa nada. Tú puedes observar cosas a través de estas herramientas, de escuchar un podcast, de leer un libro, de ver una película. Y por eso es tan potente el interesante punto de vista, por ejemplo, y la conciencia como tal. Esa simplemente es una herramienta porque entonces tú dices, a ver, si yo estoy viendo esta serie, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo la serie de Ginny and Georgia en Netflix, que acaba de salir la 3ª temporada, y la verdad es que es una serie que yo empecé a ver apenas hace unos meses la temporada 1 y 2 porque siempre tenía el juicio cuando veía en Netflix en la pantalla el, digamos que trailer o la imagen, tenía el juicio que era como una serie de adolescentes y decía, no me interesa tanto ahorita ver eso. Un día la puse, no sé por qué, creo que le puse el trailer o me salió un avance o algo y la empecé a ver y ahorita te puedo decir que es de mis series favoritas porque me parece una serie que aunque es ligera, es divertida, es súper compleja a la vez, humaniza mucho a los personajes y a mí me encanta eso, me encanta que humanicen a los personajes porque vamos entendiendo por qué eligen lo que eligen y justo lo hablaba en un TikTok que subí hablando acerca de la serie de Sirens. Si no me siguen en TikTok, síganme, ahí les cuento muchas cosas justo de conciencia combinado con este tipo de shows, etcétera, que me gusta diseccionarlos y más como herramientas del día a día. Pero a lo que voy con esto es que estaba viendo Ginny and Georgia y justamente ahí tú puedes decir, a ver, ¿qué personajes me está presentando este entretenimiento? Porque veámoslo por lo que es entretenimiento. Y no significa que todo el tiempo tengas que ponerle conciencia a todo, pero con la práctica es imposible no hacerlo. Y entonces yo voy viendo el personaje de la mamá y es una mujer que se embarazó muy joven, que no estudió, que la metieron a la cárcel a diestra y siniestra, que mete a su primer pareja, que es el papá de su hijo, a la cárcel por fraude y muchas cosas, y vas entendiendo como todos estos matices. Y no porque yo lo observe significa que yo lo tenga que replicar, pero sí hay cosas que yo observo en ella, como por ejemplo la compasión que tiene con ella misma, la resiliencia, las ganas de vivir, que es una buena mamá,
a pesar de todo lo que les estoy contando de contexto, porque hay momentos en la serie que es como, es que los hijos se enojan con ella porque eres una mentirosa, porque tal y tal y tal y tal. Pero realmente yo puedo observar y decir, bueno, ¿qué de ella sí quiero replicar? Esa tenacidad, ese ingenio, porque de verdad tiene un ingenio y la verdad, wow, los escritores, porque el diálogo es súper divertido y ella habla con un acento súper único que cuando vi la serie, la temporada 1 y la 2, o sea, yo sentía que ella estaba narrando mi vida con su todo. O sea, yo hacía algo y yo decía, no, es que no lo quiero hacer aquí, qué oso, pero yo en mi mente narraba el momento como ella lo hubiera dicho. Es muy chistoso. Pero es algo que me gusta porque hacía mi vida más divertida, ¿sabes? Entonces, esos son ejemplos de cómo puedes buscar en otros lugares ejemplos para observar. No todo tiene que estar en donde ya estás hoy. A lo mejor observar de un podcast, un libro, una película, una serie, ejemplos, te pueden ir ayudando a elegir cosas diferentes para tu vida que invariablemente se van a mostrar con sistemas diferentes también tangibles de personas. Porque justamente pasa mucho esto. Cuando tú encarnas una energía diferente, es casi que un efecto dominó que vengan y vayan personas a tu vida. Pero esto es bien bonito porque vienen y van. Entonces hay personas que ya no van a poder coexistir con tu campo energético y van a haber personas que van a estar totalmente atraídas a él, que quizás ni siquiera convivías con ellas antes o ni siquiera las conocías. La vida te las va a presentar y van a ser personas que estén en una frecuencia similar a la tuya. Justamente, ¿qué pasa si me doy permiso no solamente de observar algo distinto, sino también de elegir algo distinto hoy? Y ya para ir cerrando, te quiero decir que no necesitas sanar todo lo que viste y cómo es delicioso ver cómo se van intercalando todos mis episodios. Tengo un episodio acerca del tema de sanar, de que la sanación no es tu propósito. Escúchalo si no lo has escuchado, búscalo en la lista. Es un regalo de vida. Ese capítulo yo creo que es de mis favoritos. Y con eso te lo recuerdo, no necesitas sanar todo lo que viste. A veces solo necesitas dejar de verlo como tu única opción. Qué poderoso eso, ¿no? Dejar de verlo como tu única opción. Elegir observar desde la posibilidad, desde la paz, desde el gozo. Ese es el primer paso hacia una vida que se sienta tuya, hacia reclamar ese poder del que tanto hablo y lo repito y lo repito y lo repito. Y con eso quiero cerrar y te quiero recordar que no lo aprendiste, lo observaste. ¿De verdad es tuyo o solamente lo viste tantas veces que te lo compraste como tuyo, que inclusive lo repetiste tantas veces que te lo compraste como tu personalidad inclusive? Y esta frase me gusta mucho. No es tu historia, es una escena que viste 1000 veces. Gracias por estar aquí una vez más en un episodio más de Desde la Conciencia. Gracias por dejarme comentarios, gracias por escribirme, gracias por difundirlo. Me emociona mucho cuando veo que lo ponen en sus redes, que lo recomiendan, y ya saben que los espero en mis redes sociales para hablar más cerquita también en Jimena TT en Instagram, Jimena Terante en TikTok, y espero de todo corazón que se animen a tomar una clase para conocerlos. Y si no quieren tomar una clase, este espacio es suyo, es un regalo que hago de todo corazón para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.